noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, que vamos a iniciar con información cercana. Confieso que recibí algunos, no reclamos, pero sí planteamientos. Me dicen: Chuo, es evidente que estás muy movido, muy preocupado por la situación de nuestros hermanos migrantes. Has hecho mucho énfasis en esa información, pero aquí hay también realidades cercanas, demandantes, urgentes, que desgraciadamente no suelen figurar en la agenda convencional de los medios. Así que no es que le bajes dos, me dijeron, no es que le bajes dos al tema de los migrantes, pero sí vamos a recolocar el foco. Miguel Cochola nos está siguiendo a través de Instagram. Un abrazo, saludos, respeto. Vamos a recolocar el foco en lo que está ocurriendo, digamos, en la realidad social inmediata. Insisto en un punto, hemos abordado con esa fuerza, con ese énfasis, el tema de lo que está ocurriendo con la migración, con nuestros hermanos migrantes en situación desesperada, tanto en la frontera norte de México con Estados Unidos, como en el cono sur, en la frontera entre Perú y Chile, entre otros muchos sitios. Porque básicamente se trata de la migración pobre, se trata de los venezolanos que se fueron de acá en autobús o a pie y que hoy están en una situación realmente complicada, porque tras experimentar persecución, discriminación, xenofobia en diversos países latinos y tras los cambios políticos que ocurrieron en muchos de esos países, creyeron pertinente, creyeron prudente, creyeron necesario reemigrar y salir del sur profundo o de las cercanías del Caribe hacia el norte. Bueno, y vino entonces la tragedia del Darién y vino después lo que es el tránsito a través del poderío que tienen los carteles de la droga en México. Bueno, hasta toparse entonces con el muro que es hoy la frontera sur norteamericana. No tengo por qué ahondar en las situaciones que ustedes conocen, nuestros compatriotas quemados vivos en Ciudad Juárez, nuestros compatriotas arrollados y asesinados en Brownsville, etc. Ustedes ya lo saben. Es importante que entiendan que esas personas no son simplemente titulares en despachos de agencias de prensa internacionales. Tienen dolientes acá, son dolientes pobres, cierto, son dolientes humildes, cierto. La diáspora pobre, la diáspora que se fue a pie, dejó acá a sus familiares en los barrios pobres de las ciudades venezolanas. A todos ellos, a quienes acá sobreviven, a quienes se fueron y están en situación desesperada, a quienes fallecieron en el intento, nuestra palabra siempre será de solidaridad y de respeto. Pero tiene toda la razón la gente que nos dijo: hay que resituar el foco en lo que está ocurriendo. Entonces les voy con 4 informaciones. Por cierto, los señores del gobierno que se la pasan tomando nota de lo que en este programa se dice o deja de decirse, ¿no? El señor Cabello, que en concreto muy de vez en cuando, demasiado de vez en cuando, se la pasa tomando trozos completos de este programa y editándolos a su gusto para tratar de ponerlo a uno a decir lo que uno no ha dicho. Bueno, ojalá que todos ellos tomen nota de estas 4 cosas que voy a decir en este momento. En primer lugar, en este momento en que yo estoy hablando, hay un incendio desatado en el sector La Niebla. El sector La Niebla está allá en lo más alto de la parroquia El Junco. Eso es el estado Vargas,
apodado ahora Estado La Guaira. Bueno, llámalo como tú quieras, Vargas, La Guaira, X. Pero ahí hay un incendio y hay unos bomberos que no tienen con qué abordar esa emergencia. No tienen ni agua, no tienen ni carros, no tienen, por supuesto, mucho menos aviones que bombardeen el incendio desde las alturas. Hay una situación complicada y eso lo reporta el profesor Carlos Teixeira prácticamente desde el lugar. Él se trasladó hasta Imparques para ver si alguien podía auxiliar y no ha tenido respuesta. Repito entonces, sector La Niebla, parroquia El Junco, estado Vargas o estado La Guaira, como ustedes le dé la gana de llamarlo. Hay una situación ahí complicada. Otra situación complicada ahora en la zona, la parroquia más foránea de la Gran Caracas, en el sector Fila de Mariches. Hubo una protesta hoy, una protesta importante de ciudadanos, de vecinos. Están reclamando un hospital para Fila de Mariches. Y el reclamo tiene toda la razón. Me explico. Fila de Mariches tiene una sola entrada y una sola salida. Tiene una sola vía de acceso que está permanentemente congestionada. Absolutamente congestionada. Cuando no es por fallas de borde o fracturas en la carretera, es porque sencillamente hay una protesta por agua potable, por ejemplo, cosa extremadamente frecuente, y la protesta hace colapsar esa única vía. Así ha ocurrido muchas veces. Por cierto, también ha habido acciones que tienen que ver con el tema del AMPA. El AMPA promueve que se interrumpa la vía, colocan objetos, etcétera, etcétera, porque mientras toda la gente esté embotellada, entonces las humildes viviendas, ranchos a veces están vacíos o simplemente con personas ancianas o con niños muy chicos, y entonces el AMPA procede a saquear las viviendas. Toda esa situación está ocurriendo allá arriba en Fila de Mariches desde hace muchísimo tiempo, y en esa situación, con ese problema de vialidad, ellos dicen, y con razón, que cuando hay un percance, cuando hay un accidente, cuando hay un colapso de salud, una crisis de salud de alguna persona, bueno, entonces está condenado o condenada a morir en la cola, morir en el embotellamiento de tránsito, tratando de llegar al Pérez de León de Petare o tratando de llegar al Hospital del Llanito, que serían los dos centros asistenciales que quedan más cerca de esa parroquia, repito, la más foránea de la Gran Caracas. Esa es la segunda emergencia que quiero citarles hoy, martes 16 de mayo. La tercera también tiene que ver con el extrarradio urbano, y también tiene que ver con el estado Miranda, pero hacia el sector Los Anaucos. Ojo, no se vaya a confundir, no estoy hablando del sector Los Anaucos aquí en San Bernardino, el barrio Los Anaucos, no, estoy hablando del sector Los Anaucos allá en el estado Miranda, en las cercanías de eso que llaman la Cortada de Maturín. Ese es un espacio que está prácticamente entre Paracotos, los Altos Mirandinos, Los Alias y Charallave, el municipio Cristóbal Rojas. Pero pareciera que estuviera en medio de la nada, ¿no? Está equidistante de todos esos sitios, pero aunque pertenece al municipio de Guaycaipuro, bueno, tiene una situación de abandono compleja. Allí esta urbanización Los Anaucos, incluso parte fue loteada y vendida, promovida como Los Anaucos Country Club. Bueno, será muy country club, pero repito, están abandonados y tienen un problema complejo con un curso de agua que está horadando la vialidad y en cualquier momento se puede llevar incluso un tramo de la autopista. Hay un problema serio, repito, serio, en la organización Los Anaucos, aquí en la Cortada de Maturín. Así como en el primer caso, cuando referí la situación en Vargas, en el incendio allá en La Niebla, quien nos reportó, como lo dije, fue el profesor Carlos Teixeira, quien nos dio el reporte comunitario desde Fila de Mariches fue
el dirigente vecinal Ramón Ojeda, y quien nos hizo el llamado angustioso de lo que está ocurriendo en Los Anaucos fue la señora Aura Teresa Guerrero de Báez, una vecina de 86 años que con esa importante edad está muy atenta y muy alerta y muy pendiente de lo que está ocurriendo en su entorno, en su comunidad, y levantó la voz para reclamar ayuda. Finalmente quiero referirles una situación también muy compleja, muy delicada, que está ocurriendo ya acá más cerca, ya en el ámbito, no en el extrarradio de la capital, sino en la propia capital, en el este popular caraqueño, en Petare. Francisco Hernández, que es un distinguido activista ciudadano, un distinguido activista comunitario, fue juez de paz de Petare durante mucho tiempo, nos lanzó una alerta. Yo pensaba que me iba a hablar de todo este tema de la guerra entre bandas con la policía, etcétera, etcétera, toda esta situación. Alfredo Tarazona, nuestro abrazo, hermano, saludos de verdad. No, pero no era eso lo que nos quería decir Francisco Hernández. Hay un problema complicado en Petare. Seguramente esto se extiende a otras zonas de Caracas y a otras zonas del país, pero en Petare al parecer es un tema bastante delicado. Hay gente almacenando gasolina en forma no prudente. Hay gente que está almacenando gasolina en casas y en apartamentos, repito, de forma no prudente, en envases inadecuados y de manera inadecuada. Hay gente que no comprende que la gasolina no es un líquido, la gasolina es un hidrocarburo, ¿entiendes? Entonces, más peligroso que el líquido mismo son los gases que expele. Lo que arde, en primer lugar, son los gases. Entonces, hay una situación complicada, muy complicada con esto. Los bomberos han hecho de todo para explicarle a las personas los riesgos inherentes, además de la ilegalidad de estar almacenando gasolina en forma improvisada y en lugares inconvenientes, en los propios hogares. Pues imagínense ustedes qué imprudencia. Pero bueno, hay que ayudar a los bomberos en esa actividad de prevención. Por eso el dirigente vecinal Francisco Hernández levanta su voz y hace este llamado, y nosotros humildemente nos hacemos eco de esto. Es preferible vérselas con los inconvenientes, ¿no?, de las colas, etcétera, etcétera, que estar incurriendo en prácticas que ponen en severo peligro la vida no solamente de quien almacena ese recurso de manera inadecuada, sino prácticamente a toda familia que esté cerca. Porque, repito, el planteamiento que hace Francisco Hernández es que ese inconveniente almacenamiento de gasolina lo están haciendo en casas y en apartamentos, poniendo en peligro, por supuesto, a quienes allí viven. Así que, repito, esos 4 puntos. En Petare, el problema del almacenamiento inconveniente e ilegal de gasolina en hogares. En la Cortada de Maturín, concretamente en la organización Los Anaucos, desplazamiento del terreno que afecta la vialidad, la ya maltrecha vialidad de la zona, y que incluso puede afectar un tramo de la autopista regional del centro. En Fila de Mariches, la necesidad urgente de esa comunidad. Hay un lugar llamado La Vuelta del Águila. La Vuelta del Águila está más o menos entre el kilómetro 20 y el kilómetro 24, no lo recuerdo con precisión, de la vía de Fila de Mariches. Seguramente algunos de los que me están siguiendo en este momento, bien sea por la señal abierta de Radio Rumbos o por las redes sociales, no tienen muy claro dónde queda Fila de Mariches. Bueno, si ustedes agarran la autopista Francisco Fajardo, sí, yo la voy a seguir llamando Francisco Fajardo porque es un acto de justicia, y le da hasta el final, ¿no?, como que si fuera a salir hacia Guarenas,
Antes de seguir por la vía hacia Guarenas, toman a mano derecha, como que si fueran hacia la urbanización Miranda, o como que si fueran hacia los barrios de la cara norte de Petare. Bueno, agarran esa vía, pegaditos a la derecha, pegaditos al cerro, y siguen por allí. En vez de seguir, pasan la urbanización, la Universidad Santa María, en vez de seguir derecho hacia la urbanización Miranda, tomas la derecha y empiezas a subir. Esa es la vía hacia Fila de Maniche. Lo primero que pasa es el sector La Dolorita de Petare, sigue para arriba. Esa comunidad, repito, requiere con urgencia un hospital, porque cuando un hospital, un dispensario, chicos, hasta un barrio adentro de esos de los grandes, lo que sea, pero requieren con urgencia un centro de atención médica, porque tienen una sola entrada, una sola salida. Esa vía se la pasa permanentemente congestionada, y ya son desgraciadamente numerosos los casos de personas que buscando asistencia médica, bien sea en el hospital El Llanito o en el Pérez de León de Petare, sencillamente se quedan en la cola, se quedan en el embotellamiento de tráfico. Y finalmente, repito, hacemos el llamado de auxilio por el incendio forestal avistado por los vecinos en el sector La Niebla de la parroquia El Junco en el estado Vargas. Cuando son las 8:16, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. Publicidad y volvemos. Publicidad. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Sí, ya vamos a la política, seguro. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión con una efemérides, no por el mero placer de enumerar efemérides en nuestro programa. Saben que no somos afectos a eso. Hay cosas mucho más interesantes para ocupar el tiempo en radio, ¿no? A veces yo me pongo a escuchar a otros espacios y veo gente, el señor Diosdado Cabello, por ejemplo, que pasa casi la primera, tercera parte de su programa hablando de unas efemérides y, por cierto, retorciéndolas, ¿no? Es decir, echando el cuento a su manera, distorsionando la historia a su manera. Pero este efemérides de hoy es ciertamente importante. Hoy es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Repito, Día Internacional de la Convivencia en Paz, que conmemora todos los 16 de mayo, tal día como hoy. Y la Organización de Naciones Unidas, que fue quien realizó esta designación, dice lo siguiente: la paz no es solo la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se debe promover el diálogo y solucionar los conflictos con un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. Fíjense ustedes que no se nos dice acá que la convivencia en paz signifique la inexistencia de conflictos. No, nos dice, conflictos va a haber. El que haya conflictos forma parte de la naturaleza humana, de la realidad cotidiana, del ser personas, y de ser personas gregarias, de ser personas en sociedad. El asunto es, el tema es, ¿qué haces con los conflictos? ¿Utilizas los conflictos para la autodestrucción o utilizas los conflictos para incrementar el valor de vivir en comunidad? ¿No? Para que al reconocer, tú tienes un pensamiento, yo tengo un pensamiento distinto, vamos a debatir para ver cómo sacamos lo mejor de nuestras dos formas de pensar y entonces obtenemos un resultado que sea superior a tu primera idea y a mi primera idea. Es distinto. Y lleven eso a cualquier otra escala, ¿no?
Piensen ustedes, por ejemplo, en la familia, en la pareja. Conflictos en la pareja siempre va a haber. Siempre va a haber. A menos que haya una situación sadomasoquista, ¿no? Que haya alguien que ejerza el poder y alguien que permita que ese poder sea ejercido y monopolizado por la otra persona. Salvo una patología como esa, en cualquier pareja va a haber problemas. Ahora, el asunto es, ¿qué haces con esos problemas? ¿Qué haces con ese conflicto? ¿Dejas que te aplaste? ¿Dejas que te envenene? ¿Dejas que te corroa? ¿O por el contrario utilizas eso para seguir creciendo más como persona y como pareja? Bueno, de eso se trata acá la convivencia en paz. ¿Por qué esto es particularmente importante para nosotros los venezolanos? Bueno, por una razón obvia. Nosotros tenemos ya hace un cuarto de siglo, ¿no?, teniendo una práctica absolutamente nefasta, que es una práctica sembrada desde el poder. Desde el poder se dice, quien no está conmigo no es pueblo. El pueblo está conmigo, los demás no son pueblo. Es más, ni siquiera son venezolanos, son apátridas. ¿Sí? Y bueno, utilizaron hasta una etiqueta para despersonalizar, deshumanizar a quienes no estaban con el poder. En otros países, por cierto, ha sido peor la cosa, ¿no? En Ruanda, antes de la masacre horrenda que hubo allá en esa nación africana, desde el poder llamaban a quienes no eran afectos al gobierno, los llamaban cucarachas. Cucarachas. Entre otras razones, por eso es que fue tan fácil poner a vecinos contra vecinos, poner a vecinos a asesinar a vecinos. Gente que había vivido toda la vida con un rancho al lado del otro. Bueno, una noche el que estaba en el rancho del lado izquierdo sacó un machete y a machetazo, sí, fue a machetazo la masacre, asesinó a su vecino de toda la vida, ¿no? Eso pasó en Ruanda, le decían cucarachas a los opositores. En Cuba, ese excelso ejemplo de derecho humano, esa alma superior llamada Fidel Castro, llamaba a sus adversarios gusanos. Gusanos. Bueno, aquí en Venezuela, gracias a Dios, no le decían desde el poder ningún símil zoológico a sus adversarios, pero sí le decían escuálidos. Escuálidos. No personas, no ciudadanos, no venezolanos, sino escuálidos. También otra forma de deshumanizar a quien piensa diferente. Eso es muy grave, tremendamente grave. Pero más grave todavía es tener que reconocer que después de 24 años ese tipo de conductas ha sido copiada por la oposición, al menos por sectores de la oposición. Así como Chávez decía, por ejemplo, que solamente es pueblo quien estaba con él, quienes no estaban con él no eran pueblo, eran pitiyanquis, ¿no? Pero cualquier otra cosa, pero no eran pueblo. Aquí hay gente de oposición que dice, porque es que la gente quiere tal cosa, la gente quiere esto, la gente quiere lo otro, y yo lo sé porque es que yo hablo con la gente. Es decir, la gente es solamente la gente que habla con esa persona, o con ese dirigente, o con ese partido. Los demás no somos gente, ¿no? Y esa persona tiene el don divino que le permite hablar a nombre de la gente, ¿no? Sin ningún apoyo, sin ningún fundamento estadístico, sin ninguna encuesta que pruebe que la gente piensa eso que esa persona dice. Pero mágicamente plantea que ella o él es el intérprete mágico de lo que la gente quiere, desea o plantea. Eso es muy peligroso. Eso, además de que es soberbia, además de que es vanidad, además de que revela un ego inflamado, eso es muy peligroso, porque no estamos hablando simplemente de otro profesional, pues, ¿no?
de un odontólogo con un ego inflamado, ¿no? O de un carpintero prepotente, ¿no? O de ¿qué te puedo decir? De un chofer que cree que se las sabe todas. No, estamos hablando de un político o de una política, ¿ves? Es decir, de una persona que pretende llegar al poder o está en el poder. Y entonces, cuando una persona con esas aspiraciones piensa de esa manera, si en efecto llega al poder, lo ejerce de manera autoritaria, lo ejerce de manera totalitaria. Bueno, también hay que reconocer, desgraciadamente, ustedes recuerdan cuando les comentaba cómo en Cuba Castro le decía gusanos a sus adversarios, a quienes no pensaban como él, o en Ruanda el poder le decía cucarachas a quien no pensaba como ellos. Bueno, yo les decía, el oficialismo llamó escuálidos a sus oponentes, pero resulta que dentro de la oposición, dentro de la misma oposición, hay unas personas que llaman a otras animalizándolos. Entonces les dicen alacranes. Alacranes. Entonces tengo que decirlo como me nace. Tengo que lamentar que esas personas que se dicen opositoras hayan caído más bajo de lo que cayó el oficialismo. El oficialismo, para insultar, te decía escuálido. Estos te dicen bicho, alimaña, alacrán. Qué triste, ¿no? Bueno, vamos a comentarles algo y a rogarles que a propósito de esto que estamos comentando, puedan ustedes un poco documentarse, ¿no? Todo esto en el marco de esta reflexión que surge porque hoy es el Día Mundial de la Convivencia Pacífica. Yo les rogaría que buscaran en el portal El Cooperante el artículo publicado por el politólogo y periodista Ricardo Sucre Heredia. Lo publicó ayer, nosotros lo retuiteamos hoy. Su título, el título de este artículo es, más que un título, es una acusación. Dice así: élites del gobierno y de la oposición quieren seguir el conflicto. Para ellos todavía no es tiempo de acuerdos. Voy a compartir con ustedes la primera parte de este trabajo, ¿no? Dice así: las negociaciones entre el gobierno y la plataforma unitaria se mantienen estancadas. Tras bambalinas, seguro se hacen esfuerzos para que revivan. Otros intentos, no tan tras bastidores, como la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela, que organizó el gobierno de Colombia, produjo un comunicado, a mi modo de ver, importante, pero la coyuntura política se lo tragó. Un Petro cuestionado porque no respeta la independencia de poderes en su país, grupos que parecen ir por él, construir una situación tipo Pedro Castillo, y un Maduro que concienció que es difícil gobernar en una situación en la que no lo van a derrocar, debilitan el comunicado de la conferencia y las negociaciones mantienen su parálisis. Debo ser honesto, mi ánimo ahora no es bueno con respecto al proceso político venezolano, dice Ricardo Sucre Heredia. En política siempre se trata de mantener una buena actitud. Palabras más, palabras menos, es lo que para Weber caracteriza al político. Una buena actitud frente a las peores circunstancias que suceden. Busco mantener la esperanza sobria de la que habla la psicoanalista chilena Constancia Michelson. Aún con mi tradicional buena disposición, mi ánimo está en modo memorias de un venezolano de la decadencia. En un sistema autoritario el ánimo no puede ser bueno, salvo que la persona sea de la nomenclatura o de la resistencia, ambos muy bien dentro de la economía política dolarizada del régimen. Fuera de ese circuito no puede existir buen ánimo, principalmente porque los autoritarismos son grises, la monotonía y lo aburrido son su fuerte. Los autoritarismos, desde el punto de vista psicosocial, anulan el deseo, que es un motor de la vida. Así que este artículo está marcado por este particular estado de ánimo que observa que lo que sobresale es nuestra mediocridad. Que el conflicto político civil venezolano sea ahora de baja intensidad revela la mediocridad de manera más nítida. Para usar el lenguaje de la psicología social, es un tema central de la disciplina
cómo se hacen las atribuciones, es decir, sobre cuál eje ponemos la explicación de un evento, si en las personas o en las instituciones. Cuando el conflicto civil era violento, podía apelarse a una atribución situacional. En otras palabras, la situación, el contexto, la cultura, los otros, lo externo. Tanto el gobierno como la oposición tenían en lo situacional una excusa. Las sanciones, los cubanos, por ejemplo. Eso daba apoyos para la causa, paciencia y evitaba las críticas a pésimas estrategias, cuyos resultados vemos ahora. Pero el conflicto civil violento cesó. Cierto que están las sanciones y la oposición fue reprimida por el gobierno de Maduro, pero hoy son ellos frente a ellos mismos. Hay una atribución disposicional que es una disposición interna de la persona o del grupo para comportarse de una manera determinada frente a un evento. Al Ejecutivo no lo van a tumbar. La oposición tiene más riesgos, pero no parece que vivirá una represión como la de 2017. Las atribuciones a las situaciones pesan menos que las atribuciones a la persona o al grupo. Ahora es lo que el gobierno y la oposición hagan, y lo que hacen es mediocre, propio de unas élites felices, aduladas por sus montoneras digitales, pero incompetentes para la vida diaria, que es la vida de las personas. Dicho de otra manera, tenemos, de acuerdo al planteamiento del politólogo Ricardo Sucre Heredia, un conflicto político que va a seguir aunque no haya violencia observable en las calles, pero va a seguir. Y va a seguir porque es negocio para ellos que siga el conflicto. Porque mientras siga el conflicto, por un lado, van a poder seguir viviendo felices de la economía dolarizada. Es decir, mientras el país se hunde, se arruina en bolívares, las partes en conflicto viven y prosperan en dólares. El gobierno vive de los dólares del petróleo y de los dólares del oro de sangre, del arco minero, entre otras fuentes de ingreso. Vaya usted a saber. La dirigencia opositora vive de los dólares y de los euros de la solidaridad internacional. Mientras nosotros languidecemos y nos empobrecemos en bolívares, ellos están bien y, por cierto, cada vez mejor en dólares. Esa es una razón crematística, económica, para mantenerse en el conflicto. La otra razón tiene que ver con la política. Mientras haya conflicto, Maduro no tiene que ser eficiente. Maduro no tiene que rendir en su obra de gobierno. No tiene que responder a los requerimientos mínimos que tiene que responder un gobernante frente a sus gobernados. ¿Por qué? Porque él está defendiendo la revolución, ¿no? Y porque a él lo quieren matar, porque a él lo quieren tumbar, porque a él los gringos y la oposición apátrida quieren atentar contra él, y entonces él está en guerra. No le vengan a hablar pistoladas, que si mejorar el salario mínimo, bajar la inflación, limpiar las calles. No le hablen de esas fruslerías, porque él está en su gran lucha contra el imperio. Así de estúpido es el discurso, pero lo hacen y les funciona. Lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Del otro lado tienes unos tipos, que no pegan una. Desde que todos ustedes y todos nosotros ganamos las elecciones del 2015, la dirección de la oposición está tomada por unos sujetos que no pegan una. No pegaron una en el año 16, se estortillaron en el año 17, se equivocaron con la abstención en el año 18, inventaron el gobierno interino en el año 19, cuando en el año 20 muchos le dijimos, mira, vale, eso no va para ningún lado. ¿Qué fue lo que nos respondieron? ¿Ustedes no se acuerdan de aquella frase de aquel joven diciéndonos, vamos bien, vamos bien? Y así llegamos, ¿vale? Al 23. Pero a ellos no se les puede decir nada. No se les puede decir nada porque ellos son la dirección de la oposición democrática. Ellos están en resistencia. ¿No? Tomando vinito en Madrid, tomando whisky en Miami, comiendo bien en Bogotá. Están en resistencia y no se les puede decir nada, ¿no?
Incluso si nos mienten descaradamente, frente a frente, como hizo aquel joven que se fue de Venezuela porque le permitieron irse, ¿vale? No por otra cosa. Le permitieron irse. Tan es así que después le mandaron a la familia. Pero si tú decías algo sobre eso y decirle, mira, vale, no estás desafiando la prohibición de salida del país. No, vale, te estás escapando. Y qué bien, si eso es para proteger tu vida, tu integridad, tu libertad, qué bien. Pero no nos eches un cuento falso. No se le puede decir nada. Nada. Porque ellos son los defensores, los héroes de la democracia. ¡Wow! ¿Me entiendes? Entonces, a esos sectores, ¿no?, que les está yendo bien desde el punto de vista económico con el conflicto y que gracias al conflicto no tienen que rendir cuenta de su ineficiencia, a ellos les interesa mantener el conflicto. A quien no les sirve para nada el conflicto es a nosotros, es al pueblo venezolano. Cuando son las 8:35 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La fuerza es la unión. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Jet. Villas equipadas con... Y saludos a la gente de Instagram. Ayer no pudimos salir por esta red social. Disculpen. Y la gente de Facebook que apenas se fue por varios minutos, apenas ahora está regresando la transmisión. Saludos también. 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tuposadamansión.jet. Atención, mucha atención. En Don Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate de Ariel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Wow. Llámate ya, 633-19 y aprovecha esta Mi locura. respeto, muchísimas gracias. Qué impresión, de verdad que sí. Aprovecha que por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Importante cantidad de gente reportando sintonía por Instagram. Mi respeto, mi agradecimiento. De verdad que sí. Igualmente por la red social Twitter. Está en línea nuestro amigo Francisco Hernández. Francisco, me imaginé porque intentamos conectar. De todas maneras, ya di la información de lo que está pasando allá en Petare. Mañana podemos intentar hacer contacto. Un abrazo. Francisco Hernández, reportando sintonía desde Petare, a través de su cuenta Francisco Conciliador. Norma Milagro también está. Edgar José Priera. Son las 8:38 minutos. Publicidad y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a voceamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Yuo Torrealba, en La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vamos a dar ahora cuenta de algunas informaciones vinculadas con el tema político. Los colegas de Tal Cual Digital, tienen el siguiente titular. María Corina Machado presentó propuesta económica con base en estabilización. Parece muy bien. Además presentó a su equipo de asesoría económica. Los economistas Henkel García, Sari Levy,
Rafael de la Cruz, Gustavo García, Carlos Blanco y Hugo Bravo son parte del equipo económico de la dirigente política María Corina Machado, que ha insistido en la recuperación de la propiedad privada como uno de los pilares fundamentales de su propuesta en las primarias. Oye el texto. La coordinadora nacional y precandidata de 20 Venezuela a las primarias, María Corina Machado, presentó este lunes 15 de mayo la propuesta económica que estará dentro de su plan de gobierno, donde se apuesta por la estabilización económica y el acceso a créditos y financiamiento internacional para salir de la crisis a mediano plazo. La dirigente aseguró que su plan tiene 3 pilares fundamentales, basado en la recuperación del Estado de Derecho, un plan ambicioso y realista comprometido con la estabilización expansiva de la economía y un equipo integrado por los mejores. Venezuela no quiere más socialismo ni controles, queremos vivir bien, con dignidad, orden y justicia para poder desplegar toda nuestra energía creadora y reencontrar a nuestras familias en una Venezuela tierra de gracia, afirmó Machado en un video donde presentó a sus asesores. Los economistas Henkel García, Sari Levy, Rafael de la Cruz, Gustavo García, Carlos Blanco y Hugo Bravo son parte del equipo económico de la dirigente política que ha insistido en la recuperación de la propiedad privada. Sari Levy, quien es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Venezuela, señaló que deben promoverse una visión que armonice las políticas monetarias, fiscal y cambiaria, y por supuesto las políticas sectoriales. El economista indicó que es indispensable rescatar la independencia del Banco Central y recuperar su objetivo primordial, que es mantener el valor tanto interno como externo de la moneda. Manuel de la Cruz, economista senior del Banco Mundial y del BID, de la y económica, el país puede rectificar el rumbo con las medidas adecuadas. Se debe empezar, dice, por la situación de caos económico y social y simultáneamente crecer a tasas elevadas. Por eso nos gusta hablar de estabilidad expansiva. Para lograr dicha estabilización, mencionó de la Cruz, es necesario normalizar las políticas fiscales y monetarias para acabar con la hiperinflación. Se debe emprender un programa sostenido de inversión pública y privada, masiva, en infraestructura, bienes públicos, salud, educación, entre otras cosas que son necesarias. Dijo que esto podrá estimular la actividad económica a corto plazo, pero también resaltó la importancia de impulsar la productividad de mediano y largo plazo. Mientras que Gustavo García, consultor internacional y economista del BID y el Fondo Monetario Internacional, reiteró la necesidad de reinsertar a Venezuela en el sistema financiero mundial. Bueno, me parece importante, cito precisamente este titular porque parece pertinente que los precandidatos en las primarias y fuera de ellas, porque recordemos que desgraciadamente no todos los partidos de oposición y no todos los precandidatos están dentro del marco de las primarias. Estas primarias no son ni la sombra de lo que fueron las primarias del año 2012, eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, nos decíamos que era importante que los precandidatos en general, en vez de insultarse o descalificarse unos a otros, respondieran algunas preguntas fundamentales para el país. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Con qué equipo lo van a hacer? ¿Cuánto cuesta eso que van a hacer? ¿Y en cuánto tiempo se van a ver resultados de corto, mediano y largo plazo de eso que se propone? Aterrizado, pues, aterrizado. O sea, no me vengas a decir, no, porque es que nosotros queremos construir el futuro. ¿Qué, machete? ¿Cómo? ¿Futuro cómo? ¿Cómo se llega allá? ¿De qué manera se llega allá? Entonces, decíamos eso, digan cuáles son los equipos, cuáles son los proyectos, y aquí la candidato Machado está haciendo eso, está diciendo, mira, mis objetivos en materia económica son estas, y este es el equipo con el que pienso trabajar. Así que eso me parece excelente. Yo tengo una preocupación sobre esto, y se las expongo de inmediato. ¿Por qué fracasa cualquier estrategia económica que el gobierno de Maduro desarrolle?
de piratería profesional, X. ¿Por qué fracasa? Vale, por una razón fundamental. Desde el punto de vista político, lo dijimos en el segmento anterior del programa, el gobierno necesita el conflicto. Necesita el conflicto. El gobierno es un carrito chocón. El gobierno se la pasa peleando con todo el mundo. Dentro del país pelean con los trabajadores, pelean con los empresarios, pelean con los independientes, pelean con la oposición, pelean con la Iglesia Católica, pelean con todo el mundo dentro del país. Pero fuera del país también. Pelean con el imperio, ¿cómo no? Pero también pelean con la izquierda, pelean con Boric, con el presidente de Chile. Es más, con Petro hasta hace nada estaban peleados. Hasta hace nada. Pelean con todo el mundo. Repito, es una fuerza política que vive del conflicto y para el conflicto. Entonces no puedes gobernar. Y no puedes tener una economía sana. Porque el dinero, ahí donde ve conflicto, dice, bueno, ahí no puedo trabajar. Ahí no puedo trabajar. Ahí le irá bien al ladrón, al especulador, al sujeto que sabe que arrimándose al poder puede obtener un lucro doloso, ¿no? Pero al trabajo. O sea, ¿cómo me meto yo a trabajar en un país donde el gobierno me hace una carantoña cuando le conviene y cuando no me expropia? O donde en cualquier momento puede haber un conflicto social, ¿no? Y me invaden la empresa, y cuando yo le reclamo a las autoridades que intervengan me dicen, no podemos, eso está bien invadido. O sea, si el gobierno es un carrito chocón, la economía no funciona. Pero eso vale no solamente para Maduro, eso vale para cualquier otra opción política, ¿no? Si tú llegas al poder y llegas al poder con el discurso siguiente, acabo de derrotar no a un partido político, acabo de derrotar no a una fuerza política, acabo de derrotar no a otro sector del país que piensa distinto, sino a un grado criminal, y lo voy a perseguir. Entonces, ¿cómo vas a hacer una expansión económica? ¿Cómo vas a recuperar la economía? ¿Cómo vas a relanzar la actividad productiva? ¿Cómo vas a traer la inversión? O sea, aquí lo que viene es golpe, patada y kung fu. Cuéntame. En estos días el colega Isnardo Bravo le hizo una pregunta muy interesante a la candidata Machado. Estaban hablando de mil cosas y de repente Isnardo le dice, imaginemos, pues tú ganas las elecciones en el 2024, en diciembre del 2024, y vas a tomar posesión en enero o febrero del 2025. Tú te vas a juramentar en la Asamblea Nacional. Te vas a juramentar delante de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea. Bueno, la señora Machado no respondió, se rió, tuvo una risita nerviosa y dijo, bueno, no, pero es que las cosas no tienen por qué ser así. De aquí a allá pueden pasar muchas cosas. ¿Pueden pasar qué? ¿Vas a disolver la asamblea? O sea, no vas a tener conciencia de que aún ganando la presidencia de la República y ganándola además ampliamente para que te la puedas entregar, la señora Machado, o el señor Capriles, o el señor Rauseo, o el señor Superlano, el señor que sea, el señor Caleca, el señor que sea, es que no van a tener claro que, por ejemplo, la Asamblea Nacional que existe tiene una amplísima mayoría chavista. Y no solamente es la Asamblea Nacional que existe, es el Tribunal Supremo de Justicia. Y no solamente es justicia, es el alto mando militar. Entonces, si no entiendes eso, ¿qué es lo que viene? Cuando ganes, ¿qué es lo que viene? Viene más carrito chocón, ¿no? Viene el Armagedón, o viene un esfuerzo titánico para superar
la cultura chavista de la confrontación. Recuerden que hay chavismo rojo, pero también hay chavismo azul, azul celeste, anaranjado, amarillo. Hay chavismo de todos colores, ¿no? Porque todo el que diga eso, ¿no? La gente está conmigo. El que no está conmigo no es gente. El que no está conmigo no es pueblo. Yo soy el que tengo toda la razón. Los demás no tienen la razón. Los demás son unos bichos, unos escuálidos, unos alacranes, X. Quien actúe así, quien piense así, eso es chavismo puro. Entonces, repito, felicito a sus planteamientos en materia económica. Yo insisto en la necesidad de que todos aterricemos. Sí hay una posibilidad importante de derrotar a Maduro en el año 2024. Claro que existe. Ahora, ¿derrotarlo para qué? Para abrir un proceso nuevo, un tiempo nuevo de encuentro, de reconciliación entre los venezolanos y empezar todos a construir prosperidad, estabilidad, democracia y libertad. ¡Ah, qué bueno! Pero si eso va a ser para el entrompe, esa barajita ya la tenemos. La tuvimos en el 2015. En el 2015 ganamos con una mayoría. Regresamos a la fuerza es la unión. Decía al final del segmento anterior, yo estoy convencido, claro, que hay una posibilidad inmensa, una posibilidad aritmética y una posibilidad política. Posibilidad social de ganarle las elecciones del 2024 a Maduro. 70% del país, 80% del país está en contra del gobierno. Lo que no tienen es una expresión política de ese malestar, pero claro que hay posibilidad de ganarle, a menos que en una operación conjunta entre la maldad del gobierno y la estupidez de la oposición hagan el milagrito de que un gobierno repudiado por la inmensa mayoría del país vuelva a ganar las elecciones. Eso puede ocurrir y saben, bueno, esa posibilidad está en curso. Voy a compartir con ustedes un titular de hoy de los colegas de contrapunto.com. Dice así el titular: Asamblea Nacional aprueba por unanimidad ley para la protección de activos en el exterior. Voy al texto. En una discusión express, donde solo intervinieron los proponentes de la ley, los diputados de la Asamblea Nacional de manera unánime aprobaron la Ley para la Protección de Activos en el Exterior, la cual declara nula cualquier actuación de gobiernos o entes extranjeros sobre bienes de la República ubicados en el exterior. Escuchen esto. La ley parece más enfocada en castigar a los venezolanos que, en opinión de los diputados, con su actuación hayan promovido, permitido, facilitado que gobiernos extranjeros tomaran posesión de empresas o bienes pertenecientes al Estado venezolano. Los integrantes del llamado gobierno interino, quienes los eligieron, los integrantes de las directivas nombradas por la Asamblea Nacional electa en 2015 para dirigir monómeros, PDVSA ad hoc, Citgo, o quienes participaron en los juicios por el oro depositado de Inglaterra, fueron directamente señalados en el Parlamento. También serán objetos de esta ley cualquier venezolano que con su actividad profesional o no haya participado en los procesos que permitieron a los gobiernos extranjeros tomar posesión de activos o bienes del Estado venezolano. En la intervención de Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, se afirmó que esta ley complementa a la de extinción de dominio recientemente sancionada por el Parlamento, la cual permite expropiar bienes a quienes estén incursos en actos de corrupción, lo que a su entender se extendía a quienes queden señalados en la Ley para la Protección de Activos en el Exterior, lo cual contempla penas de entre 15 y 20 años de cárcel. El proyecto de ley contó con el apoyo de la fracción de la Alternativa Democrática, por lo cual fue aprobado por unanimidad. En su intervención para respaldar la iniciativa del oficialismo, Juan Carlos Alvarado, del COPEI, avalado por el CNE de mayoría oficialista, aseguró que el dinero recibido por Dinora Figuera en representación del gobierno interino, que se situó en $400 millones, es el presupuesto del Hospital Universitario de Caracas por 50 años, según el último monto aprobado para ese hospital por el gobierno de Maduro. Fíjense ustedes
lo grave de esto. Esta ley, llamada Ley para la Protección de Activos en el Exterior, en realidad no protege ningún activo en el exterior. Porque si el gobierno norteamericano se coge Citgo, o si el gobierno del Reino Unido se coge, se apropia del oro que está en el Banco de Londres, si cualquier activo venezolano en cualquier parte del mundo es apropiado indebidamente por un gobierno extranjero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? ¿Qué va a hacer Diosdado Cabello contra ese gobierno? No va a hacer nada, porque no puede hacer nada. Pero aquí sí están señalando a todo venezolano que a juicio de ellos haya participado o no en facilitar tal o cual cosa, a esos sí los van a defenestrar. Mira, esta ley, tal y como está enunciada, sirve para que el gobierno arrase al llamado G3, al ex G4, en lo completico, porque es que todos los dirigentes de esos 4 partidos tuvieron que ver con el tema del gobierno interino, con el tema de la designación de las directivas de esas empresas, con todo ese cuento. Eso es un retrato hablado. Hicieron un retrato hablado de los dirigentes de la oposición convencional. Esa es la razón por la cual otro de los titulares de contrapunto.com en la tarde de hoy es citando una declaración del señor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez llama ladrones a Capriles, Rosales, Guaidó, Borges y Dinora Figuera. Curioso que en su insulto el señor Capriles no haya incluido a nadie. Quizá, aunque yo no creo en casualidades. Lo cierto es que, repito, por un lado tenemos esta ofensiva del gobierno. El gobierno creo que saben que es inevitable que haya elecciones, saben que están en una situación de alto riesgo por el masivo rechazo popular. Eso lo aprendieron en Barinas. En Barinas ellos metieron a toda la capacidad económica e institucional del gobierno nacional. Era todo el gobierno de Venezuela metido en Barinas y todos los reales del gobierno metidos en Barinas. Mientras que los opositores repartíamos papelitos, ellos repartían neveras, motos, X. Y sin embargo perdieron. Ellos aprendieron en Barinas que el rechazo de la gente es tal que ni la estupidez de la dirigencia opositora unos a otros hasta lograr que hasta esas mini primarias, precarias primarias, que no son ni la sombra de las primarias del 2012, sin embargo implosionen. Ojalá que no, pero repito, aquí está en juego una operación de pinzas. Por un lado, la maldad del régimen, por otro lado, la estupidez, la necedad, la